Hola, buen día. Mi nombre es María Luisa Morales Valle. Soy psicóloga, terapeuta familiar y tanatóloga. Estamos transmitiendo desde Emaús, Casa Funeraria, con la conferencia titulada Cuando muere una persona. En algunas ocasiones, seguramente, ya han pasado por esto que todos vamos a vivir en algún tiempo, cuando muere una persona. ¿Y qué se debe de hacer? ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué les faltó hacer? En esta ocasión, pues vamos a ver todos esos aspectos. Cuando muere una persona, ¿cómo lo debemos de afrontar? El temor a la muerte no es más que pensar que uno es sabio cuando no lo es. Quien teme a la muerte se imagina conocer algo que no conoce. Nadie puede decir que la muerte no resulte ser una de las mayores bendiciones para el ser humano. Y sin embargo, los hombres la temen como si supieran que es el mayor de los males. ¿Por qué sucede esto en nuestra vida? Por temor a lo desconocido, por temor a no saber qué hay más allá, porque pensamos que nos vamos a perder en el tiempo y que ya no vamos a trascender con nuestra vida. Pero no es así. Recordemos pues que las personas mueren realmente cuando dejamos de recordarlas. Y entonces no habría manera por temer a la muerte. Vivimos en una sociedad que desafía a la muerte o la niega. ¿Sí? Muchas personas todavía en esta actualidad pueden no querer hablar de la muerte, no querer hablar de los aspectos funerarios, no querer tener previsiones para este momento tan difícil que todos vamos a vivir. Combatimos y repelemos a la muerte. No queremos que llegue a nuestras casas. No queremos que llegue a nuestras familias, por supuesto. Sin embargo, en algún momento va a suceder. Nos apresuramos a terminar con nuestro duelo y tenemos prisa por volver a la normalidad. En algunas ocasiones anteriores, yo les he dicho que duelo significa dolor. Es entonces imposible vivir en duelo sin manifestar este dolor. Y también en un duelo lleva un tiempo estimado que nunca es exacto, un tiempo que es un proceso, ¿sí? Y que puede variar de persona a persona y de la situación que se haya vivido con la muerte. Esta actitud provoca que el duelo sea más difícil cuando nos resistimos a él, ¿sí? Y desconcertante para los sobrevivientes, ya que niega la importancia y profundidad de sus sentimientos. La realidad es que cuando llega un proceso de duelo a nuestras vidas, lo mejor es dejarse llevar. Lo mejor es dejarse sentir. ¿Cómo lo han vivido ustedes? En alguno de los casos que hayan vivido situaciones de duelo, ¿qué les faltó hacer? ¿Les faltó llorar? ¿Les faltó expresar? ¿Les faltó hablar? ¿Qué les faltó hacer? Lo más importante es dejarse fluir. Tal vez ya haya pasado tiempo de este duelo, no importa. Los recuerdos llegan. Y cuando lleguen esos recuerdos o lleguen esas fechas especiales, solo déjense sentir. Esa es la estrategia que debemos de hacer para que los duelos se sigan dejando llevar por sí solos y no se estanquen y se vuelvan duelos patológicos. Un aspecto muy importante en este tema de la muerte es la despersonalización de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos morimos, entonces pasamos a otra dimensión. Decimos muy comúnmente que pasamos a otra vida, ¿sí? Y hay quienes eligen morir en casa o morir en un hospital. ¿Qué es mejor para las personas? ¿Ustedes qué piensan? Morir en casa tiene muchas ganancias, muchas facilidades. Están rodeados de confort, puede ser que estén en su cama, estén al pendiente de sus familiares, ¿sí? Estén atendiéndolos con alimentos, con cuidados, con baños, con sus últimas palabras, ¿sí? Cuando mueren en hospital, las cosas se vuelven un poco más difíciles y un poco menos personalizadas, ¿sí? Están acompañados de enfermeras, de médicos, llegan visitas, sí, pero no se permite que todos estén al mismo tiempo. Entonces, más de alguna persona se queda con la inquietud de que algo le faltó por hacer o decir en ese último momento a su familia.
Pero en fin, esa es una decisión que ustedes como personas y como familias deben de tomar en cuenta. Siempre, por supuesto, sabiendo la decisión del paciente. Hay pacientes que prefieren morir en casa y por ninguna razón aceptan que los lleven a los hospitales. Han sucedido casos donde estos pacientes se los llevan a los hospitales y mueren antes de llegar a los hospitales. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban predispuestos a no morir en un hospital. Y entonces, al aferrarse a la familia y llevarlos a un hospital, pues llega a ser algo en contra de la voluntad del paciente. Mejor pregúntenle a su paciente, a su familiar. ¿Sí? Hablen de esto con mucha anterioridad a que esto se presente. Morir en casa o morir en un hospital es un tema del cual debemos hablar antes de que aparezca una enfermedad o una situación muy difícil. El funeral, ¿qué es? Ustedes saben que después de un fallecimiento, de una muerte, pues vienen los rituales, ¿sí? Desgraciadamente, estamos viviendo en una actualidad en donde los rituales no se han hecho como siempre los veníamos haciendo. En esta ocasión, pues los rituales han cambiado. Ahorita ya, en este presente, empiezan a normalizarse un poquito, aunque con pocas personas, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo normal? ¿Cuál es lo tradicional? ¿Cuál es la costumbre que tenemos todas las personas ante los funerales? Un funeral tiene como objetivo acercar a la percepción de la muerte de forma desagradable. No es muy grato, o ustedes respóndanme esto. ¿Es grato? No lo es. No es grato ir a un funeral. No es nada agradable acercarse al dolor de los demás. Mucho menos lo es cuando es nuestro familiar. Y nos duele de verdad ver entonces una caja y una persona muy querida dentro de ella. Pero eso significa funeral. Es el acercamiento a la primera realidad de la muerte. Cuando vemos o participamos de algún modo en la muerte de otra persona, experimentamos una sensación de pérdida de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? En tanatología nosotros lo manejamos como afrontarnos a nuestra propia vulnerabilidad. ¿Sí? Y con ello, ¿qué quiero decir? Que también somos personas y que si estamos en el funeral de una persona, pues quiere decir que en algún momento también me va a llegar a mí, porque soy persona. Tal vez no sea mi familiar, simplemente vaya a acompañar a alguien. El hecho es que me estoy acercando a una realidad que en algún momento de mi vida la voy a tener que enfrentar. Se empieza entonces a pensar en nuestra propia muerte. ¿Sí? Nos dolemos por el fallecido. Quiere decir entonces que sí sufrimos por las personas que fallecen, ¿sí? Sobre todo cuando son familiares. Pero más allá de eso, nos confrontamos con nosotros mismos y empezamos a cuestionarnos, ¿qué pasaría si fuera yo quien estuviera en ese funeral? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará entonces con mis pendientes? Siempre que vamos a un funeral, inconsciente o conscientemente, nos acercamos a estos cuestionamientos. Nos acercamos entonces, pues, a nuestra propia vulnerabilidad de ser personas y que en algún momento podemos llegar a morir. ¿Qué sucede cuando negamos nuestras emociones? Si les decía yo hace un momento que en un proceso de duelo debemos dejar fluir, ¿qué sucede con las personas cuando niegan y cuando se quedan estancadas en esta etapa que es la primera etapa de un duelo? La negación de nuestras emociones, pues es un problema realmente, porque nos puede llevar a enfermedades. La negación de la muerte puede parecer una fórmula para suavizar nuestro dolor, pero es todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque quiere decir que estoy postergando, evadiendo, o bien reprimiendo un sentir que es normal. Las personas buscan la felicidad
No los sentimientos dolorosos o negativos, por supuesto. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Nos gustaría estar en plena felicidad toda la vida, pero desgraciadamente no se puede. Y llegan momentos muy difíciles en nuestras vidas, como lo es la llegada de la muerte, ya sea la nuestra, ya sea la de un familiar, la de un conocido. Entonces, es cuando nos damos cuenta que seguimos siendo vulnerables ante cualquier situación y que la muerte puede asomarnos en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. ¿Qué debemos hacer entonces? Las experiencias dolorosas propician la maduración, la sensibilidad, la empatía e interés en otros en situaciones similares. Quiere decir que si ya hemos vivido situaciones de pérdida en donde el duelo ha sido pues muy difícil, ya sabemos lo que se siente. Ya podemos entender que es un proceso. Ya podemos entender que lleva tiempo. Y entonces no podemos hacer nada para que ese tiempo sea más rápido. Pero ahora sí puedes entender cuando a un amigo, a una amiga, a un vecino, ¿sí?, a un familiar le llega a ocurrir una situación similar. Y como ya lo hemos vivido, estamos en empatía de sentir lo mismo que está sintiendo él o ella. Se vive en el mito de que la felicidad es el único estado de existencia aceptable, pero la realidad que nos muestra que en nuestra vida hay altibajos de situaciones, hay altibajos de emociones, y hay entonces situaciones que nos hacen acercarnos al dolor, sobre todo la situación de muerte, y nos hace entonces recordar que somos personas vulnerables y que así como otros están viviendo duelos, nosotros también lo vamos a llegar a vivir en algún momento de la vida. ¿Cuáles son los pasos para la despedida? En una tradicionalidad de rituales, ¿cuáles son los pasos a los que estábamos impuestos? Los que anteriormente, en la antigüedad incluso, eran seguidos al pie de la letra. Ustedes recordarán que según el parentesco que se tenía, es el tiempo que debías de guardar de luto. Los colores, la música, ¿sí?, las tradiciones, el quedarte en casa, no hacer o hacer algunos quehaceres. Ahora ya eso como que no se hace de la misma manera. Sí se guarda luto. Y el luto, muchas personas lo dicen con esta frase: el luto se lleva por dentro, no se tiene que mostrar hacia afuera. Y tienen toda razón. Un color no determina tu dolor, jamás. El luto entonces no es una enfermedad, es un proceso normal y natural que permite reconocer la pena. Sabiéndote que estás en luto, te acercas totalmente a la realidad de perder a un ser querido. Es un espacio, es un tiempo para expresar los sentimientos y recibir respaldos de los demás. Ojalá esa red social que tengan sea algo muy bueno. Sean personas que empaticen realmente con su dolor. Personas que a lo mejor ya han vivido duelos y puedan acercarse totalmente con esa sensibilidad para poder escucharlos y poder comprenderlos. Porque es lo que necesitamos. No necesitamos evadir, necesitamos afrontar. Y entre más pronto afronten la situación, créanme que el proceso va a surgir solito. El sepelio es otro ritual. Es la ocasión para reconocer y honrar públicamente al ser querido. Sabemos muy bien que depende de la cultura, del tipo de familia, del tipo de presupuesto a veces, de los espacios que tengamos, pues va a ser el tipo de sepelio que se hace. A veces es un sepelio en casa, a veces es un sepelio en funerarias, a veces puede ser en algún templo, en ocasiones. La ceremonia del sepelio y el pésame son un rito de separación para los vivos, una oportunidad para reconciliarse con la realidad de la muerte, un final. La ceremonia de sepelio y pésame nos sigue acercando a esa realidad que no podemos evadir.
Recordemos que en los primeros momentos del fallecimiento se está en etapa de duelo. Por ello es muy útil los rituales de funeral. El sepelio, los pésames, lejos de ser malos, son buenos. Nos acercan a la realidad de la muerte. Nos hacen recordarnos a cada momento que estamos en un proceso de duelo. Y que si bien mucha gente dice, es que te vas a acercar, le vas a dar el pésame y se va a poner mal. No, no es cierto. No es cierto. Le vas a recordar que está en proceso de duelo. Tal vez empiece a llorar, tal vez empiece a expresar. Eso no hace daño. Al contrario, sirve para que el proceso vaya caminando y no se estanque y se convierta entonces en un proceso de duelo patológico. Vamos a ver qué más nos dice la teoría. ¿Qué hacer con los niños? Cuando esta situación ha sucedido en sus familias, en sus casas, ¿qué hacen con los niños? ¿Los niños deben participar en el duelo o no deben participar en el duelo? ¿Qué nos dice la teoría? Uno de los peores errores consiste en impedir que los niños participen en los ritos funerarios, el entierro y el dolor asociados a la muerte. ¿Por qué? Porque simplemente es una realidad en la vida que tarde que temprano van a tener que afrontar. Cuando los niños tienen conocimiento de una muerte, se debe aprovechar la oportunidad para hablar con ellos, francamente, acerca de lo que significa la muerte y lo que sienten ellos al respecto. ¿Cuáles creen ustedes que son los primeros acercamientos de muertes y entonces de duelo que viven los niños? Los primeros acercamientos para los niños ante la muerte es la muerte de sus mascotas y es también la muerte de personas mayores, bisabuelos, abuelos. Esos serían los duelos más normales. Son más frustrantes a veces cuando ocurren sepelios de hermanos, de papás, de primos, de compañeritos de escuela. Para ello, por eso se menciona en la teoría, que ya deben de tener previo acercamiento con alguna mascota, con algún otro funeral donde no sean familiares, para que ellos vayan entendiendo en qué consisten estos rituales y no se asusten. ¿Sí? La primera ocasión ideal podría ser el funeral de un pariente lejano o una persona conocida. Un funeral que no les cause muchos estragos emocionales. Eso sería lo ideal. ¿Para qué? Para que ellos simplemente observen y se den cuenta qué es lo que la gente está haciendo, en qué consiste. Claro que de ahí van a salir muchas preguntas y ustedes deben responder a esas preguntas lo más sinceramente y concretamente posible. A todas entonces esas preguntas se debe responder siempre con naturalidad y sencillez. No compliquen las cosas, no hablen demasiado con los niños, sean bien concretitos y bien exactos. Contéstenle lo que el niño necesita escuchar. Dejen entonces que los niños se expresen y sean ellos los que pregunten, los que externen sus dudas. ¿Okay? Bueno, otro tema importante cuando la gente muere es qué hacer con las disposiciones finales. ¿Qué se debe de hacer? Anticipadamente, ¿qué debemos de hacer? En la familia se debe hablar anticipadamente sobre arreglos financieros, por ejemplo, seguros, testamentos, planes de pensión, seguro social e inversiones. Todos estos temas, de ser posible, con mucha anterioridad. ¿Hay testamento? ¿No lo hay? ¿Dónde están los documentos de la pensión? ¿Dónde están los documentos de los seguros? Todos esos temas se deben de tratar cuando las personas todavía están conscientes y en todos sus trabajos. El no querer ocuparse de estos asuntos equivale pues a negar la realidad de la muerte. En muchas familias las personas no quieren tocar temas, no quieren hablar de qué se va a hacer cuando alguien muere. Pues déjenme decirles que se debe tocar. Se debe hablar de estos temas. ¿Sí? Y previamente entonces saber dónde están todos los documentos necesarios. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de un fallecimiento, de una muerte, no sabemos en qué situación suceda,
Esto nos deja desequilibrados y se olvidan las cosas y no se sabe dónde están las actas, dónde están los números de seguros, dónde están los papeles de las pensiones, incluso hasta los documentos de los planes funerarios. Tengan todo bien armadito en una carpeta. Tengan todo en un folder, en un lugar específico de la casa. Y que no solamente una persona sepa, que varias personas sepan, porque no sabemos cómo va a ser el momento en el que suceda una pérdida y qué tanto puede afectarnos emocional y cognitivamente. ¿Cómo ofrecer consuelo? Mucha gente se acerca a nosotros como profesionales de tanatología y nos dice, pero es que no les he de decir nada, es que me da vergüenza, es que mejor no voy. Esa no es la solución, ¿eh? El dolor no termina con el funeral, eso apenas empieza. Y quienes ya lo han vivido, pues no me dejarán mentir en esto, ¿verdad? Lo más difícil de un duelo no es el sepelio, no es sepultar a la persona, o en ese caso, hacer las cenizas. No es lo más difícil, ¿eh? Pareciera. Lo más difícil viene cuando se regresa a la casa y se encuentran con la falta de esa persona. Y que esa falta, esa ausencia, va a ser para siempre. Eso es lo realmente difícil. El duelo es intensamente personal. No hay dos personas que sufran de la misma manera. Y puede ser entonces, por ejemplo, dos hermanos que están viviendo la muerte de un papá. Cada uno vive su propio duelo. O los papás que están viviendo la muerte de un hijo. Cada uno vive su propio duelo. Mamá, papá. No hay personas que sufran de la misma manera. Sin embargo, el duelo lleva un proceso en el que simplemente te tienes que dejar fluir. Al ofrecer apoyo y consuelo a un amigo o pariente que sufre, es importante evitar trivialidades y frases trilladas. Mucho cuidado con lo que dicen. Si no saben qué decir, por favor, mejor callen boca. No digan nada, solo acérquense, den un abrazo, tal vez toquen la mano, toquen la cabeza, solamente. No necesitan hablar, no hay palabras de consuelo que ayuden en esos momentos. No des consejos, no des explicaciones, para nada. Al familiar dolido o a la persona que esté en duelo en ese momento, no le interesan tus explicaciones, solo le interesa el dolor que está viviendo y tu presencia en ese momento. Háganse presentes, es lo único que se puede hacer. La mejor forma de brindar apoyo consiste en dejarlos saber que estás ahí. Tal vez tomar sus manos y escucharlos. Guarden silencio. Si se contagian del dolor de la persona, no importa. Lloren con ellos. Y es entonces que les viene también el sentir de llanto. Escucha atenta y activamente. Algo bien importante, por favor, no lo hagan. No cuentes tus propias experiencias. Simplemente es importante que estés ahí con ellos. A la persona que está en ese momento, en el sepelio de un familiar, no le interesan tus experiencias. Solo le interesa expresar su propio dolor. Es esencial que exprese su pena. La supresión de los sentimientos solo conducirá a problemas físicos y emocionales. Se los decía en un principio, recuerdan. Si no dejamos que el duelo fluya, el cuerpo te va a demandar y el cuerpo te va a expresar que necesitas desahogarte. ¿Y cómo lo va a expresar? Enfermando. Enfermando. O bien somatizando, como decimos nosotros los psicólogos. El hecho es que el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿eh? Así es que mejor déjense sentir, déjense fluir, no pasa nada. Solamente, pues, van a doler por un rato, pero va a pasar. Entre más se dejen sentir el proceso de duelo, va a caminar más rápido. Comprende tu propio dolor. Llegamos a este punto donde cuando ya las personas se van, cada quien regresa a la normalidad, te encuentras con tu propio dolor, con la ausencia de ese ser querido, con el pasar de los días,
las semanas, los meses, y la ausencia se vuelve añoranza. Extrañamos, deseamos escuchar a la persona, ver a la persona. Cuando muere alguien a quien amas y no te sientes normal, es posible que te preguntes qué es lo que está pasando en ti, qué está mal, pero no eres tú quien está mal. Lo que está mal es la presente actitud social hacia la muerte. Por eso les digo, si un proceso de duelo no se deja fluir, se va a convertir tal vez hasta en una patología. Se va a convertir en conductas anormales. Solamente déjense sentir. Recuerden, piensen, dejen que llegue la añoranza, lloren, hablen de su familiar, vayan al panteón si creen que ya pueden, oren si les hace bien orar. Y hay entonces personas que se preguntan lo siguiente: ¿regresaré a la normalidad en algún momento? Sí. Sí es posible regresar. Con el tiempo se reconstruirá tu vida. ¿Sí? Pero recuerden, se reconstruirá tu vida no significa que van a regresar a una normalidad con la que existía la persona que ahorita ya no está. No, 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 no. Se va a regresar a reconstruir tu vida sabiendo conscientemente la pérdida que tuviste. Incorporando entonces a tu nueva vida todas las experiencias que vengan, pero ya sin esta persona que ya no está. Es difícil, muy difícil. La despedida lleva tiempo. Por ello, es importante comprender en qué consisten los pasos de este proceso. Y se acuerdan ustedes que yo les he mencionado innumerables veces que hay etapas de duelo. Cada etapa entonces tiene un tiempo estimado, relativo, nunca exacto. Son 5 etapas: negación, coraje, negociación, depresión y, si logran pasar esas 4, llegará la aceptación. Las emociones conflictivas que puedes sentir van a estar ahí siempre. Van y vienen, no se asusten. Hay días buenos, hay días malos, hay días peores. Solo déjense sentir y dejen entonces que el proceso siga su curso. Sea amable y gentil contigo mismo. No te sobrecargues, no te satures, no te exijas de más cuando tus emociones no te permiten. Entrégate entonces al duelo. Si hay un día en donde amanezcas muy mal, muy dolido, con ganas de llorar, con ganas de estar en casa, déjate sentir. Escribe. Esa es una muy buena estrategia. Escríbanle a su familiar fallecido y déjense sentir. Esto es entonces nuestra conferencia mensual cuando muere una persona. Espero que sea de mucha utilidad, porque en ocasiones no sabemos exactamente cómo funciona. Y ante una situación así, de verdad que no hay un orden específico en ello. Simplemente déjense sentir. Y como dice la frase, la vida ha cambiado, no ha finalizado. Nuestra vida continúa. Sigan viviendo. Muchas gracias.